Buenas tardes. Entonces estamos siguiendo con nuestras charlas intituladas Los síntomas astrológicos de la sociedad. Y este mes vamos a hablar de los síntomas Tauro de la sociedad. Sabemos que la idea de esas charlas es darnos cuenta cómo cada parte astrológica de la sociedad no está totalmente desarrollada, es decir, que la expresión óptima de cada parte astrológica de la sociedad, tomando en cuenta la sociedad como una propia personalidad, como cada parte de esa personalidad no está tan desarrollada y eso proporciona unos síntomas, por decir así, eso proporciona que nuestra sociedad no esté equilibrada, esté un poquito enferma y esa enfermedad se expresa a través de lo que nosotros llamamos los síntomas astrológicos de la sociedad. Entonces, la idea es recuperar un mejor entendimiento de cómo podríamos desarrollar, cómo podríamos volver más eficiente cada una de las 12 partes astrológicas de la sociedad y, entre paréntesis, de cada uno de nosotros. A partir del momento que nosotros estemos más equilibrados al momento de expresar cada una de las 12 partes astrológicas nuestras, obviamente la sociedad se va a encontrar también más equilibrada y más sana. Así que este mes estamos viendo cuáles son los síntomas de tipo Tauro que podemos encontrar en nuestra sociedad en la actualidad. Entonces, haciendo siempre un pequeño recuerdo de que los signos astrológicos tienen una secuencia evolutiva entre el uno y el otro, en el orden, digamos, astrológico desde Aries a Piscis. También sabemos que hay una relación por elementos y, bueno, por otro tipo de afinidades, podríamos decir. Pero partiendo de esa secuencia que nos permite pasar de un signo a otro, entonces nos acordamos que Aries, que era el inicio del periodo astrológico, del año astrológico, Aries representaba ese fuego de vida, ese impulso vital, ese acto primordial de creación. Y a nivel individual habíamos dicho que Aries representa nuestra parte de iniciativas. Es la parte más de liderazgo nuestra, de emprendimientos, de creaciones, de inicios, hablando de forma general. Entonces, en el periodo Aries teníamos que haber desarrollado esos elementos, nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevas iniciativas, y después, obviamente, de ese aspecto más ideal o intuitivo, hay que ir dando forma a todas esas iniciativas y es por eso que llega nuestra parte Tauro, o es por eso que llega la época Tauro. Entonces, durante esa época Tauro, y gracias a las inclinaciones Tauro, digamos, tenemos ahora que hacer más visible, más tangente, más tangible, perdón, más concreto, todos esos elementos Aries. Tenemos que objetivar, tenemos que dar una forma más específica a todas esas ideas, a todos esos impulsos. Dicho de otra manera, tenemos que materializar ahora esa energía Aries. Y eso es el rol de Tauro
para materializar, para objetivar los elementos de nuestra vida. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, lo hace, digamos, a través de sus características. Sabemos que Tauro es un signo de tierra. Entonces, la tierra es justamente el elemento que nos permite materializar, que nos permite concretar, que nos permite objetivar. Entonces, ese elemento que es propio a Tauro, el elemento tierra, es el que nos permite en sustancia objetivar, materializar. Al mismo tiempo sabemos que Tauro es un signo fijo, ¿no? Entonces tierra más fijo obviamente nos da una carga aún más importante de lo que sería un elemento más denso, más pesado. No estoy diciendo que Tauro es una persona o es una parte nuestra que es más pesada o que es más gorda, a pesar de que, bueno, sabemos o veremos que Tauro tiene una inclinación hacia el disfrute, especialmente tal vez de la comida, ¿no? Entonces puede ser que Tauro se esté cuidando o vinculando un poco más de cerca con lo que es su peso, podría ser, pero la idea más es de decir que todo el aspecto de densificación que podemos encontrar en esa combinación de tierra y de fijo es lo que nos da esa capacidad de Tauro para dar peso a algo, ¿no? En el sentido de concretar, de densificar algo. También eso fijo más tierra nos da un aspecto de, digamos, de lentitud. Sabemos que los signos fijos, los 4 signos fijos, se caracterizan más por una cierta lentitud y posiblemente Tauro es el más lento o nuestra parte Tauro es la parte más lenta nuestra. Y cuando hablamos obviamente de esos aspectos de lentitud, de densidad, de pesadez, también eso se refiere a a las características muy Tauro de comodidad, de pasividad. A veces puede llegar hasta la apatía, la indolencia, veremos. Y obviamente eso es un aspecto que vamos a ver que es muy obvio y al mismo tiempo muy importante para la sociedad actual poder explotar esos elementos. Sabemos que esa indolencia o esa apatía Tauro puede finalmente reflejarse en una indolencia frente a contradicciones o frente a conflictos que encontramos en nuestra sociedad o que encontramos cada uno en nuestro diario. Ahí nuestra parte Tauro va a bajar la cabeza y va a preferir no confrontar o no ver esos aspectos, ¿no? También esa parte apática que puede ser una expresión Tauro, ya empezamos a ver que la sociedad sí la está manejando mucho, pero la iremos desarrollando poco a poco. Pero sí, toda esa parte que estamos diciendo de comodidad, de pasividad, muy propia a la Tierra de forma general, ¿no? Que es parte de su densidad, también significa que es una parte muy dócil, muy sumisa, muy sometida, muy obediente. Y eso veremos que hay que cuidar un poco, esa parte. Pero bueno, también si queremos resaltar otros elementos más positivos, digamos, de nuestra parte Tauro, lo de la tierra también es la fertilidad, es posiblemente el signo más fértil, es decir, que es una parte de abundancia latente, potencialmente. Es una parte, obviamente, si traducimos fertilidad al mundo laboral, bueno, es lo que podríamos hablar de productividad. Sabemos que Tauro es muy productivo, también es muy laborioso, ¿no? Sabemos que si
si lo trasladamos al animal, el toro, es un gran laborioso, el más laborioso de todo el zodiaco. Y eso cuando habíamos visto en Virgo, bueno, la manipulación del trabajo dentro de la sociedad, ese aspecto de laborioso, trabajoso, se refiere a todos los signos de tierra. Lo tratamos en Virgo, pero bueno, también sabemos que Tauro tiene mucho que ver con ese aspecto, ¿no? Es el animal, como dijimos, es el toro que se utiliza para hacer trabajos muy duros, trabajos, como dijimos, posiblemente con mucha lentitud, pero con mucha determinación. Todos los trabajos de largo plazo, trabajos con muchos esfuerzos regulares, repetidos. Eso es nuestra parte Tauro que se está expresando, pero como dijimos, obviamente hay que cuidar que sea una total sumisión a partir del momento que Tauro tiene su pequeña comodidad, que Tauro tiene su pequeño espacio de pasto o de tierra que le permite sentirse tranquilo, feliz, cómodo. Entonces va a aceptar cualquier presión exterior, va a aceptar hacer cualquier trabajo de forma muy obediente, y eso podemos ver que obviamente es una cierta castración, y que no es la forma que debería expresarse realmente el Tauro o nuestra parte Tauro, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esos elementos que también, repito, tiene obviamente sus aspectos muy positivos, ¿no? Dentro de las características de un signo fijo, podemos resaltar el hecho de ser perseverante. Tauro es el más perseverante, el más determinado, que puede finalmente vencer todos los obstáculos gracias a su perseverancia, perdón, muy constante, súper continuo, constante, muy fuerte, obviamente. De forma general, los signos de tierra son muy fuertes. Posiblemente Tauro es la parte más fuerte nuestra. Entonces, eso es sumamente importante para un ser desarrollado y para una sociedad desarrollada. Tauro, por ser fijo, también es muy leal, súper leal. Los signos fijos son los más leales de todos. Eso es una gran nobleza, una gran virtud, Tauro. Y sí, obviamente también podemos ir nuevamente del otro lado, de ser necio, obsesivo. Ese aspecto fijo empujado al extremo también nos da esa obsesividad que es propia a nuestra parte Tauro. Puede ser muy posesivo, como dijimos, para no perder su pequeño espacio de tranquilidad, su pequeño espacio de tierra que él está labrando todos los días. Se vuelve sumamente posesivo, sumamente celoso para alguien que quisiera interferir sobre ese pedacito, ¿no? Entonces, todos esos elementos, como vemos que son propios de Tauro, sabemos que se pueden utilizar como cualquier herramienta de un lado que podríamos considerar más positivo o más negativo, ¿no? Entonces, esos son los grandes atributos de Tauro. Como sabemos también que es un signo femenino, ¿no? De polaridad femenina, eso significa signo más introvertido, un signo más de interiorización que de exteriorización para los signos positivos, y Tauro es muy de interiorización. Y eso también significa que Tauro siempre está en una búsqueda de lo afuera hacia adentro. Ese proceso de interiorización, de internalización que es propio a Tauro, significa que está muy regido al hecho de integrar lo de afuera o todos los estímulos exteriores para su pequeño disfrute interno. Entonces, eso es una característica fundamentales de Tauro, de nuestra parte Tauro, de entender que Tauro siempre va a buscar el uso de los estímulos externos para su pequeño disfrute interior, para su pequeña satisfacción.
Y eso es el elemento fundamental que también la sociedad está utilizando. Es es lo que se conoce como una búsqueda, en el caso de Tauro, de sensualidad. La sensualidad es totalmente vinculada con nuestra parte Tauro. Ahora, primero hay que tener cuidado de entender bien la sensualidad en relación con los sentidos. Lo sensual o de sentir está totalmente vinculados con los sentidos. Es decir, que la sensualidad es un disfrute a través de los estímulos que nos pueden llegar por los sentidos. Es un disfrute totalmente sensorial de los 5 sentidos. A eso nos referimos con la sensualidad. Es el disfrute a través de los sentidos. Entonces, ese disfrute, que obviamente podemos pensar que es relativamente básico, es totalmente característica de nuestra parte Tauro y obviamente no hay que confundirla con su eje, digamos, opuesto. Me explico. Sabemos que los signos astrológicos, como dijimos, trabajan mucho en secuencia o en relación el uno con el otro. Entonces, cuando hablo de eje, hablo de los dos signos opuestos dentro de la rueda zodiacal. Eso sería un eje. Entonces, el eje Escorpio-Tauro son los dos signos opuestos, pero opuestos, digamos, en la búsqueda de complementariedad. Es decir, que el uno tiene mucho que desarrollar al entender su opuesto. Entonces, Tauro tiene mucho que entender en Escorpio y Escorpio tiene mucho que entender en la parte Tauro. Entonces, ese eje se relaciona con el eje de sexualidad y sensualidad dentro del ser humano. Entonces, la sensualidad es propia a Tauro y la sexualidad es propia a Escorpio. Es nuestra parte Escorpio. Hemos hablado de eso cuando hablamos de Escorpio, pero como digo, si son dos elementos complementarios, primero hay que definir bien los dos elementos para no confundirles. Y la sociedad está experta en hacernos confundir un disfrute sensual con un disfrute sexual. Entonces, repito, lo sensual es totalmente vinculado con los sentidos, con los 5 sentidos, mientras que lo sexual viene a través de los órganos sexuales y de todas las expresiones que se pueden encontrar de los órganos sexuales. Pero son dos placeres, dos disfrutes, podemos darnos cuenta, totalmente distintos y muchas veces el no entendimiento de esa distinción, de esa diferencia, puede llegar a tener muchos conflictos, especialmente dentro de las parejas, ¿no? Donde es que estamos desarrollando justamente ese tipo de placer. Es decir, que una persona que tiene un disfrute sumamente sensual y que va a entrar con su pareja que él o ella tiene un disfrute mucho más sexual y al momento de no entender la diferencia, al momento de no entender cómo manejar los dos aspectos para que haya justamente una combinación placentera, muchas veces un aspecto va a predominar sobre el otro y una de las dos personas no va a lograr disfrutar de la misma forma. Entonces, podríamos entrar en otro debate para saber si el hombre es más sexual y la mujer es más sensual. Sería también una buena conversación, un buen debate, no es el tema aquí hoy, pero primero, para poder reflexionar, entendamos bien qué es la sensualidad, qué es la sexualidad, cómo se expresa cada uno de esos aspectos y después tener mucho cuidado con la confusión que digo puede generar situaciones de incomprensión o de conflictos al momento de buscar un cierto disfrute o al momento de buscar un cierto placer. Entonces, eso sería también un punto importante y como les digo, en la actualidad la sociedad es muy experta en mezclar y en confundirnos en lo que sería lo sexual y lo sensual. Entonces,
un poquito de reflexión sería bueno sobre esos aspectos. Ahora, como decía, encontramos muchos de los elementos para potencializar un signo o una parte nuestra en el signo opuesto. Entonces, bueno, vimos esa relación sensual-sexual. También hay otro elemento que veremos poco a poco que es muy importante dentro del eje de Tauro-Escorpio. Es dentro de esa búsqueda común del deseo, de un cierto deseo, que también se relaciona, estoy abriendo otro eje que sería el eje de Venus, digamos, ¿no? Los dos signos que están bajo la regencia de Venus, que sabemos que es Libra y Tauro. Entonces, entre esos dos ejes de Libra y Tauro y el eje Escorpio-Tauro, encontramos gran parte de esa expresión, digamos, de esa búsqueda de lo que es el deseo a través del mecanismo del placer y del dolor. Entonces, al entender cómo debería poder hacer nuestra parte Escorpio, al entender que hay deseos más sublimes, que hay deseos, que hay placeres más sublimes, más elevados, menos densos, como los que suele utilizar Tauro, o como la parte puramente sexual que también suele utilizar un Escorpio no tan desarrollado. Entonces, gracias al desarrollo de esos dos ejes, podríamos llegar a la parte más elevada de Escorpio, que es la parte, digamos, del misticismo, ¿no? O el misticismo o los elementos superiores del ser humano en los cuales debemos encontrar deseos o en los cuales debemos encontrar placeres más refinados, placeres más elevados, placeres más sublimes. Entonces, como les digo, hoy estamos tratando de forma general de Tauro, pero no perdamos de vista todos esos ejes que nos permitan tener respuestas, tener soluciones y tener un mayor entendimiento sobre la manera más eficiente de trabajar una parte o de impactar sobre una parte nuestra que no está tan desarrollada. Entonces, entendiendo el misticismo de Escorpio, también eso nos da muchas respuestas y mucha ayuda para utilizar mejor nuestra parte Tauro. Eso. Entonces, el aspecto de Venus también entra aquí en consideración, ese eje Tauro-Libra, también el aspecto de la belleza, como dijimos, esa búsqueda de la belleza, que también de alguna forma es muy importante para Tauro, ¿no? Porque finalmente en ese sensualismo es una presencia de algún tipo de belleza, ¿no? Por eso Tauro también se apega muy fácilmente al sensualismo, a la sensualidad, porque de alguna manera le da un cierto poder y le da una cierta noción de belleza, ¿no? También esos elementos Venus a un nivel más profundo están presentes aquí. Ahora, como les dije en esa serie de charlas, la idea no es tanto de entender el signo en su expresión más personal, eso lo hemos hecho en otros videos, en otras charlas. Aquí es de resaltar los elementos más propios a la sociedad. Entonces, para seguir avanzando un poco, después de haber resumido las características más relevantes, digo, de Tauro para el tema de la sociedad, vamos a pasar ahorita un poco más claramente dentro de esos síntomas de la enfermedad de la sociedad. Entonces, como dijimos, ¿cómo nos quiere la sociedad? ¿Cómo quiere un Tauro? Bueno, quiere el Tauro sumiso, el Tauro obediente, que hemos dicho que puede labrar con mucha eficiencia su pedazo de tierra sin quejarse, ¿no? Sin confrontar a nada, sin confrontar a nadie. Es lo que el sistema está haciendo, de hecho, en la actualidad. El sistema nos quiere muy dócil, muy obediente, trabajando bien y obviamente para aguantar esa situación, disfrutar, como dijimos, de todos esos pequeños elementos sensuales, de todos esos deseos básicos que la misma sociedad nos está ofreciendo. Entonces, es lo que quiere
la sociedad, ¿no? Esa parte Tauro totalmente sometida, que no entiende cómo podría utilizar su fuerza de otra manera y que busca de forma diaria su pequeña autocongratulación, su autosatisfacción a partir del momento que sus pequeños placeres estén provistos suficiente para seguir siendo un trabajador perfecto, totalmente dócil, totalmente obediente. Entonces, eso se refleja de qué manera o bajo qué fenómeno en la sociedad. Bueno, se refleja, perdón, con lo que llamamos la comodidad. ¿Sí? La comodidad es una parte totalmente Tauro de nuestra sociedad que nos tiene prisionero de ese modelo que hemos descrito. Entonces, ¿qué es la comodidad? Bueno, la comodidad es lo que se hace o que se obtiene con mucha facilidad, sin esfuerzos, sin molestia, sin confrontación y que nos proporciona una supuesta felicidad o un supuesto bienestar o un tipo de descanso para nuestro cuerpo. Eso es lo que se suele llamar como la comodidad. Y obviamente todos de alguna manera nos sentimos muy atraídos por esa definición, ¿no? Porque finalmente, wow, qué chévere, no tener que esforzarse, no tener que confrontar, que cuestionar la vida, tener toda mi pequeña autogratificación, poder descansar, no tener que preocuparme de nada. Bueno, nos damos cuenta que es una trampa perfecta para nuestro lado Tauro. Es realmente como dijimos, la trampa perfecta, como el toro que está labrando sin preocuparse de nada su tierra todos los días de la misma forma y pensando que eso es lo máximo que hay en esa vida. Entonces, fantástico. Y nosotros hacemos esfuerzos para mantener esa comodidad. Es decir, intentamos mantener ese estado de aparente felicidad para que perdure lo más largo posible, ¿no? Estamos intentando mantener una imagen, ¿no? Intentando mantener una cierta situación que representa esa felicidad o ese bienestar, que representa esa comodidad, e intentar después que nadie perturbe o que nada perturbe ese momento. Es realmente una perpetuación de una cierta imagen que queremos mantener para siempre, ¿no? No tener que esforzarnos después, ¿no? Es como que encontrar el punto que pensamos de equilibrio perfecto, pero dijimos que Tauro se refiere más con la pasividad, con la inercia, que realmente con un verdadero equilibrio. Entonces, pensar que eso es equilibrio, pensar que eso es lo máximo que existe y cuando encontramos esa situación la más cómoda posible, hacemos todo lo posible para que no cambie. Y después, obviamente, wow, qué lindo no tener que cuestionar, no tener que esforzarnos, y eso se nos vende como felicidad o como bienestar. Entonces vamos a pensar después que todo está bajo control, ¿no? Bueno, cuando lo que realmente está pasando es que estamos repitiendo la misma situación. No es que no hay ningún control, pero porque para controlar tiene que haber un movimiento, no tiene que haber algo que controlar. En ese caso no hay nada, es una, como dijimos, es una pasividad totalmente destructiva, ¿no? Totalmente estáticamente vinculada con la muerte. Entonces, eso es la comodidad en la cual estamos cayendo y que estamos finalmente protegiendo a todo costo. Entonces, yo quiero ir trabajando siempre a la misma hora,
salgo de mi casa a la misma hora, hago el mismo trabajo, si es posible, repito como robot la misma operación todo el día, sin necesidad de pensar, de cuestionar nada, lo hago tantas horas, después regreso a mi casita de la misma manera, en mi autito, con la música que me gusta, llego a mi casa, escucho las noticias, me pongo en el sofá, ahí qué cómodo, descansando, tengo mi comida, la comida que más me gusta, comparto un momentito si es necesario sin cansarme mucho con mi familia, con mi esposa, mi esposo, mis hijos, sin realmente hacer demasiados esfuerzos, ¿no? Tampoco sería muy bueno para mi pequeña comunidad. Y eso lo repito todos los días y después tengo mis actividades del fin de semana totalmente delimitadas, totalmente marcadas y ahí voy siguiendo y así van pasando los años y así va a desarrollarse toda mi vida. Y eso es para nuestra parte Tauro el paraíso. ¿Mm? Fantástico, ¿no? Pero todos sabemos en el fondo que eso no es tan fantástico, ¿no? Todos podemos entender a dónde nos va a llevar esa situación, ¿no? Todos podemos entender que eso nos lleva a la decadencia, que eso nos lleva a la enfermedad, a la destrucción o hasta la muerte. Desde el aspecto físico, esa comodidad, esa imposibilidad, incapacidad o esa negación de hacer un esfuerzo físico, obviamente nos damos cuenta que eso para mi cuerpo es un debilitamiento que me va a llevar a estados extremos de enfermedad. Lo mismo con mi energía, si no me muevo, si no reactivo, regenero mi energía, obviamente va a ir cayendo. Emocionalmente es lo mismo. Si no podemos generar nuevas emociones, si no podemos tener un desarrollo emocional basado sobre experiencias emocionales que nos permiten, obviamente, un entendimiento de la importancia y de hacia dónde tengo que dirigir mis emociones. Si no hay esa confrontación emocional, también es una muerte emocional. Ni hablemos del pensamiento. Si no pensamos, si no reflexionamos, obviamente todo ese potencial que tenemos poco a poco va a ir desapareciendo. ¿Para qué? Si no lo utilizas, yo te lo quito. Entonces, toda esa pasividad, esa comodidad, podemos ver que nos lleva hacia expresiones súper nefastas, súper extremas. Entonces, mucho cuidado con eso. Y estamos cayendo totalmente en esa trampa. Como dijimos, una inercia, una pasividad, una indolencia totalmente llevada a la destrucción. ¿Cómo podemos pensar que un ser humano puede crecer, puede evolucionar, puede avanzar sin esfuerzos, con esa comodidad? Todos entendemos que no, no, es imposible. Eso es un desperdicio al mismo tiempo que es una irreverencia en contra del potencial humano que es nuestro. ¿Cómo podemos pensar que las civilizaciones o las culturas han podido crecer, han podido aparecer, han podido desarrollarse a base de comodidad? Obviamente que no. A base de retos, de desafíos, de cuestionamientos, de dudas. Solamente con esos aspectos podemos avanzar, podemos crecer y podemos potencializar lo que significa un ser humano. Entonces, mucho cuidado con esa comodidad que nos vende la sociedad y como dijimos que nuestra parte Tauro acepta fácilmente, obviamente, porque no está viendo los elementos superiores, solo está viendo su pequeño mundo, su pequeño disfrute. Entonces, qué felicidad aceptar esos elementos de comodidad. Entonces, mucho cuidado con ese Tauro totalmente sometido, totalmente obediente y que se le
que está llevando o que está yéndose a la plaza de toros o al camal, a algún lugar donde va a ser sacrificado. Eso es la comodidad, ¿no? Haciéndonos creer que a lo largo del camino hay suficiente disfrute para que avancemos, pero nos están llevando al matadero. Entonces, mucho cuidado con esa docilidad, con esa total obediencia y indolencia, ¿no? Eso no es la forma de utilizar el potencial nuestro de Tauro. Y entre paréntesis, dentro de la filosofía, de los movimientos filosóficos, podemos ver una época o ciertos supuestos filósofos que nos venden también el poder de la comodidad o la belleza de la comodidad. No sabemos que hay toda esa corriente de un filósofo británico, David Hume, que hizo un elogio grande de la belleza de la comodidad. Mucho cuidado con eso, ¿no? Y primero, claro, ¿qué signo astrológico era ese filósofo David Hume? Obviamente era un Tauro, obviamente, ¿no? De esos Tauros básicos que tenían una vida, obviamente, con mucho dinero, con muchos privilegios, que le permitía estar feliz, y que nos vendió esa idea de la belleza de la comodidad para justificar totalmente su forma de vivir indolente, ¿no? Entonces, mucho cuidado, señor. Señor Tauro, subdesarrollados, no, no, no. Podemos hacer algo mucho más grande en nuestra vida, ¿no? Entonces, eso era el primer punto muy peligroso de la sociedad al momento de explotar nuestra parte Tauro subdesarrollada. Y el segundo aspecto, bueno, que va de la mano realmente con la comodidad, digamos, ¿no? Porque finalmente la comodidad se basa sobre qué, digamos, o qué tipo de comodidad queremos. Como hemos dicho, para Tauro, para nuestra parte Tauro, queremos una comodidad que nos permite satisfacer nuestra sensualidad, es decir, que nos permite satisfacer nuestro egoísmo o nuestra satisfacción a través de los sentidos. ¿Y qué es lo que realmente nos permite satisfacer o tener esa comodidad de satisfacción sensorial? Es obviamente lo que se conoce como el materialismo o el uso de la materia. Lo que quiere nuestra parte Tauro supersensual, subdesarrollada, es poder disfrutar de la materia a través de los sentidos. Entonces, sabemos que Tauro, dijimos, es de tierra, es el signo más tierra, más denso, más material posible, que podemos utilizar para concretar, para dar forma a algo, en ese sentido sí, pero que también vimos que podemos perder, esa parte Tauro se puede perder en una búsqueda excesiva del disfrute sensual o del disfrute material. Entonces, el materialismo es obviamente el síntoma más peligroso y más extremo de la sociedad en relación con nuestra parte Tauro. Entonces, para entender un poco mejor, ¿qué es el materialismo? ¿No? Entonces, si cogemos, en este caso, voy a coger una definición del diccionario, hay dos definiciones, ¿no? La primera nos dice, es actitud de la persona que da excesivo valor a las cosas materiales, como el dinero y las posesiones. Entonces, es justo lo que estábamos diciendo de nuestra parte Tauro, que disfruta o que da un valor total a lo material, específicamente el dinero y las posesiones, ¿no? Lo que dijimos de esa búsqueda de satisfacción sensorial, finalmente sabemos que la podemos tener en mayor medida con el dinero, ¿no? Gracias al dinero que tenemos, podemos comprarnos cualquier pequeño disfrute, cualquier pequeño placer material, ¿no? Entonces, eso es obviamente el gran cuidado que debe tener nuestra parte Tauro, de enfocarse totalmente
en conseguir dinero, conseguir posesiones para poder después disfrutar a través de su sensualismo, ¿no? Entonces, cuidado con esa parte, con esa forma de vida material, que nos damos cuenta que todos estamos en eso, de todas formas, en alguna medida, y que de hecho tenemos que lidiar con eso. Después veremos cuál sería la forma más adecuada, pero obviamente entendemos que una gran búsqueda nuestra, de nuestra parte Tauro, o un gran elemento Tauro nuestro que está muy marcado en la sociedad, es justamente esa búsqueda del dinero, o de la posesión del bien, es decir, de todo lo material, ¿no? Entonces, es muy clara la existencia del materialismo en nuestra cotidianidad y cómo estamos todos afectados. Ahora, la segunda definición del diccionario se refiere realmente a la expresión más filosófica de lo que es el materialismo y es la que nos explica realmente esa actitud diaria totalmente enfocada en la búsqueda del dinero. Entonces, ¿qué nos dice la segunda definición? El materialismo es el sistema filosófico opuesto al espiritualismo que considera que solamente existe la materia y que reduce el espíritu a una consecuencia de ella. Entonces ahí nos damos cuenta que estamos hablando de una filosofía, pero justamente ahí reside, digamos, toda la trampa o reside todo lo negativo, ¿no? De esa forma nuestra de buscar el materialismo en la cotidianidad. Parte de esa filosofía que se nos está o que se nos ha estado totalmente vendida. Aceptar como filosofía, como sistema filosófico a ese materialismo. Entonces, eso es lo que tenemos que estar muy claro para poder después recuperar un poquito de control sobre esa filosofía. Entonces, aquí hay varios elementos que debemos tener en cuenta. Primero, como les decía, se nos vende esa filosofía, como que si fuera realmente, bueno, primero una filosofía, es decir, una forma de vivir, unos principios de vida, ejes fundamentales sobre los cuales debemos construir una sociedad o una cotidianidad. Entonces, nos han hecho creer totalmente en esa filosofía como válida para el ser humano, ¿no? Y como lo máximo que podría encontrar el ser humano. Y una de las maneras que se nos han vendido esa filosofía es hacernos creer que esa filosofía materialista ha siempre estado vigente, que desde miles de años se nos dice que los antiguos filósofos eran totalmente materialistas. Es decir, repito, que decía que solamente existe la materia y el espíritu se reduce a una consecuencia de ella. Entonces, para aceptar esa visión totalmente materialista del mundo, se nos dice que desde los antiguos filósofos griegos, ellos eran materialistas. Entonces, eso es una mentira muy grande, realmente es una mentira que hay a la cual hay que oponernos de entrada. Eso no es cierto para nada, ¿no? Los filósofos griegos antiguos nunca han tenido esa forma de pensar, nunca han apoyado esa filosofía. Y no es porque ellos han hablado de materia, obviamente hablaron mucho de materia, hablamos mucho de lo que nosotros estamos hablando hoy o en astrología de los elementos, de la tierra, del agua, del aire, del fuego o de un quinto elemento. Claro que ellos han hablado de eso totalmente, estaban muy conscientes de la importancia de los elementos dentro de los aspectos de creación, dentro del proceso evolutivo del ser humano. Estamos de acuerdo con eso, pero nunca,
Nunca ellos han dicho lo que se nos dice en esa definición. Nunca ellos nos han dicho que solamente existe la materia y que el espíritu es solamente una consecuencia. Para nada. Ellos siempre nos han más bien hablado de la importancia de tener los dos elementos. Eso sí, ellos siempre han hablado de espíritu y materia. Nunca han disociado los dos elementos y eso es una gran trampa en la actualidad. Aquí nos dicen que el materialismo está opuesto, ¿no? Opuesto antagónicamente al espiritualismo, al espíritu. Pero nunca se han dicho eso en la antigüedad. Se ha hablado siempre de una complementariedad y posiblemente de decir que el espíritu y la materia son iguales, ¿ah? Son expresiones más o menos densas, pero de misma naturaleza. Eso sí, es lo que nos decían los antiguos griegos. Entonces, mucho cuidado con el disociar la materia del espíritu, ¿ah? Que es el primer gran error. Y el segundo gran error es justamente de hacernos pensar que primero es la materia y después, como consecuencia, si es necesario, que intervenga o que haya la presencia del espíritu. Eso más bien los antiguos filósofos nos han dicho siempre el contrario, que nuestro desarrollo, que el desarrollo del ser humano es a partir del entendimiento que más bien la materia tiene que estar sometida al espíritu. ¿Ah? Que lo más denso o lo más inferior tiene que estar sometido a lo más sutil o a lo más superior. ¿Ah? Entonces, sin entrar, ¿no?, en demasiadas consideraciones filosóficas, tengamos mucho cuidado con esa falacia. ¿Ah? Repito, no podemos separar materia de espíritu y no podemos poner la materia sobre el espíritu. ¿Ah? Cuidado con eso y realmente esa visión del materialismo es una visión mucho más reciente, que realmente se ha desarrollado básicamente con Karl Marx. ¿De qué signo astrológico era Karl Marx? Obviamente era Tauro nuevamente, solamente eso puede salir de un Tauro, ¿eh? Pero de un Tauro que todavía dijimos tiene que aceptar y desarrollar otros aspectos, otras partes astrológicas, y es lo que faltaría. Entonces, eso ha venido con Karl Marx, ¿no? Entonces, hasta el hecho de decir que Hegel o que otros pensadores son partes de ese materialismo, eso también es falso, porque si leemos Hegel, él siempre ha hablado justamente de lo que sería la fenomenología o la expresión del espíritu. Entonces, él tampoco ha disociado la materia del espíritu. Entonces, mucho cuidado. Eso salió del cerebro de un Tauro, y obviamente podemos entender por qué y podemos entender que le faltó desarrollar, como digo, otros aspectos que nosotros tenemos que ir desarrollando. Entonces, ese materialismo, démonos cuenta de que esa visión materialista, que es obviamente la visión que encontramos y que desarrollamos todos los días, es decir, nosotros todos los días, como dijimos, tenemos una búsqueda puramente material. Lo único que nos preocupa, lo único que queremos es tener dinero, tener objetos, tener bienes, y no existe nada más allá de eso. Es lo que la sociedad nos vende, lo que la sociedad nos empuja a desarrollar, y es esa parte básica, subdesarrollada de Tauro, que nosotros estamos también utilizando, y que estamos participando dentro de ese sistema, dentro de esa sociedad, y que es obviamente uno de los grandes peligros y uno de los grandes problemas que podemos ver ahorita en la actualidad. Entonces, hemos llegado, creo que todos nos damos cuenta de alguna forma, ¿no? A pesar de que dijimos la comodidad o un cierto discurso ideológico nos hace pensar que hay que seguir con ese modelo, pero creo que todos estamos llegando a entender que ese modelo ha llegado a un punto de saturación.
hemos llegado a una decadencia a través de esa manera enfermiza de valorar solamente lo material, de desechar el resto, ni siquiera nos preocupamos de aspectos un poco más humanos, de relaciones, de emociones, sin hablar de desarrollar algún tipo de reflexión o de pensamiento. No, esa enfermedad obsesiva de pensar solo en lo material, podemos ver que está llegando a expresiones muy extremas, muy negativas, poco sanas y que de alguna manera tenemos que recuperar y tenemos que cambiar. ¿No? Dentro de todas esas charlas que estamos haciendo, y tal vez más particularmente hoy con lo de Tauro y del materialismo, estamos realmente queriendo entender que tenemos que cambiar de modelo, tenemos que cambiar de filosofía, tenemos que cambiar de forma de vivir, y eso parte del entendimiento de ese peligro de tener una actitud o una filosofía materialista. O digamos de esa forma de relacionarnos con lo material. ¿Sí? Eso realmente creo que es el problema, ¿no? Para seguir un poquito más con ese aspecto, no estoy diciendo que obviamente vamos a salir de un cierto tipo de materialismo. No, vemos que vamos por ahí. De hecho, con toda la aparición o el desarrollo de la tecnología o de lo que se viene a través de la computación, del Internet, podemos ver finalmente que lo material va a ir teniendo cada vez más importancia y cada vez más presencia. Entonces, obviamente, la idea no es de botar todo eso, no es de pensar que vamos a regresar a una época sin material, sin tecnología, no. Ahora, ¿cuál es el problema y cuál es el reto? Es que la relación nuestra con lo material debe cambiar. Eso es lo que tenemos que realmente integrar. No es desechar o deshacernos de lo material o de la tecnología, es cambiar o encontrar una nueva forma de relacionarnos con esos aspectos. Que no sea, como nos dice la definición, que lo más importante sea la materia y después el resto. Eso, entonces, en absoluto podríamos decir que hay que pasar en una filosofía de materialismo, no sé, un materialismo existencial, un materialismo holístico, un materialismo subordinado a otra búsqueda. Podemos seguir hablando de materialismo, pero entender que ese materialismo debe estar, digo, subordinada a una búsqueda mayor, subordinada a algo que está por encima de la materia. Entonces, ¿qué está por encima o qué otro elemento hemos dicho que debe estar siempre vinculado a la materia? Es lo que hemos llamado el espíritu. Ahora, lo podemos llamar de la manera que queremos para no entrar en conflictos lingüísticos, hablar de Dios, de algo superior, algo divino, eso cada uno lo podría definir. Pero lo importante es entender que esa materia debe estar sometida a elementos superiores del ser humano. A eso nos referimos. Eh, Primero es lo que estábamos diciendo hablando del eje Tauro-Escorpio. Escorpio, ¿se acuerda? Tiene justamente esa parte más mística de búsqueda más elevada y eso dijimos que era una solución o una manera para Tauro de dar otra jerarquía o de dar otra profundidad a su búsqueda de placer, de deseo o a su búsqueda de vida. Entonces, por una parte, tenemos por ahí ese entendimiento gracias al eje Escorpio y Tauro. Y también, por otra parte, ¿no? Si ahora traemos de nuevo, ¿se acuerdan las nociones de comodidad o de ser cómodo o de ser confortable, ¿no? Sobre los cuales hemos hablado? Hay un elemento que no hemos mencionado hace algunos minutos, es la etimología. ¿Qué significa cómodo? ¿Qué significa confortable? Cómodo, dentro de la palabra cómodo hay con.
Con significa juntos. Es decir, que dentro de la palabra cómodo hay algo que tiene que ver con lo común, es decir, con un aspecto de unificación. Entonces, estamos viendo que, claro, dentro del aspecto actual de comodidad, más bien vamos al revés de eso. Nos estamos aislando para preservar, para proteger nuestro pequeño mundo de conveniencia. Entonces, no es un uso realmente correcto de cómodo. Confortable, dentro de confortable viene forte, forta. Eso es fuerte. Confortable es algo que nos hace más fuerte, no que nos debilita como lo estamos haciendo, dijimos, en la actualidad. Esa actitud pasiva que nos debilita desde el cuerpo hasta la mente. Entonces, de hecho, en las mismas palabras, cómodo y confortable, vemos que hay una respuesta a lo que debería ser la verdadera comodidad o el verdadero confort. Un elemento que nos permite unificar y un elemento que nos permite ser más fuertes. Entonces, ese elemento lingüístico, digo, que encontramos en esas palabras nos dicen que hay que buscar una comunidad que nos haga más fuerte y que nos haga más unificados entre nosotros. Y lo que dijimos del uso de la materia, que debe estar sometido a una búsqueda mayor. Ahí, de alguna forma, tenemos una pequeña respuesta sobre el uso de lo material y cómo deberíamos buscar o qué debería darnos la comodidad. Entonces, reflexionemos un poquito. Para que lo material o para que la comunidad nos permita ser más fuertes, nos permita ser más unidos, de vivir más en armonía. ¿Qué debemos hacer? Si pongo un ejemplo, ¿no?, del materialismo de la comunidad. Si tengo una persona, digamos, hay un hombre que tiene que gastar mucho tiempo para ir a trabajar porque no tiene auto, tenemos que caminar horas, desgastar energía, cansarse todos los días para ir a un trabajo, además que posiblemente, bueno, no le ayuda mucho a su crecimiento. Si a ese hombre yo le doy un auto, ¿no?, que sería un uso del materialismo y de la comodidad, le doy un auto para que ahora su recorrido sea, digamos, de 15, 20 minutos en vez de que sea 2 horas. ¿Cuál es el propósito de ese auto? El propósito sea que ese señor va a utilizar su auto para ir a ver a sus amigos, para emborracharse, va a utilizar a esa nueva herramienta, ese auto, para ir al estadio, para desperdiciar su energía, su emoción, hasta su dinero. ¿Eso sería un uso correcto de lo material o de la nueva comodidad? Si pienso en una mujer que tiene que perder horas lavando la ropa, si yo le doy una lavadora, todo ese tiempo que no está pasando lavando la ropa, ¿para qué lo tiene que utilizar? ¿Para entrar en las redes sociales y para publicar tonteras? ¿Para eso es? Reflexionemos y aquí tenemos la respuesta. Obviamente que no. Si es para hacer eso, mejor que ese señor pendejo siga caminando 2 horas. Mejor que esa señora mediocre siga lavando su ropa. Si es para hacer ese uso de lo material o de una cierta comodidad, mejor. Sigue lavando y sigue caminando. ¿Me entienden? Eso no es el propósito. ¿Cuál es el propósito de lo material o cuál es el propósito de la comodidad? Es darnos tiempo y energía para dedicar a algo que permita nuestro crecimiento, nuestra evolución. Eso es lo que dijimos, que la materia esté sometida o que la tecnología esté sometida al espiritualismo o algo superior. A eso se refiere.
ser más eficiente en nuestro desarrollo como seres humanos. No gastar la energía en una pendejada equivalente. No, para eso no, quedemos en la misma pendejada egoísta. Por lo menos ahí tampoco voy a dar un mal ejemplo a los demás. Sigue siendo un pendejo solito. Está bien, mejor. No, el uso de la tecnología, el uso de lo material, el uso de la comodidad es para permitir que el ser humano pueda dedicar más tiempo a una búsqueda superior. Que el señor utilice su auto tal vez para ir a reunirse con personas que tengan otra búsqueda, que comparten elementos superiores. A eso sí está bien que el señor tenga un auto, que la señora no tenga que desperdiciar tiempo lavando porque puede estudiar durante ese tiempo, puede investigar. Eso, perfecto. Sometemos el uso de la materia a una búsqueda mayor nuestra. Si no, es exactamente el mismo desperdicio. Entonces, a eso estamos yendo y a eso tenemos que nosotros dedicarnos, y utilizar la materia de esa forma. Utilizar la tecnología no para perder tiempo en tonteras, utilizar la tecnología para crecer, para aprender, para ser más virtuosos, es decir, para apuntar a un potencial, apuntar a elementos superiores del ser humano. ¿Sí? Eso tiene que ser la búsqueda superior de nuestra parte Tauro. Toda la fuerza de Tauro, toda la perseverancia, toda la determinación de nuestra parte Tauro deben enfocarse en esa búsqueda de ser superiores, de desarrollar elementos espirituales o elementos más elevados de quienes somos. Así que la comodidad o el materialismo para poder ayudarnos en nuestro crecimiento y para que la sociedad nos ofrezca justamente elementos de evolución. La comodidad y el materialismo tienen que permitir que tengamos más tiempo y más energías para nuestro crecimiento interior. Eso era la charla de hoy y les voy a dejar con una cita de Pitágoras que ilustra totalmente lo que hemos dicho hoy. Pitágoras nos dice: no dejes que tu cuerpo sea la tumba de tu espíritu. Hasta luego.